Cuando escuchamos un acorde consonante, nuestro cerebro genera una sensación placentera. En cambio, cuando tocamos un acorde disonante, la sensación es otra. Pero ¿qué hace que sea esa precisa combinación de notas y no otra la que nos produce esa sensación? ¿A qué se debe? ¿Por qué será? ¿Será que a nuestro cerebro le gustan las matemáticas? Pues sí, detrás de todo siempre está la supervivencia. ¿Sí? ¿De verdad? Si te apasiona la física y la ciencia y al mismo tiempo eres alguien que disfruta de la música y tiene unas nociones básicas de teoría musical, seguramente has oído esta historia. Vamos a ver, porque es que este señor yo no sé qué ha desayunado. Que la razón por la que algunos acordes nos gustan y nos suenan consonantes, mientras que otros nos disgustan y nos suenan disonantes, está en la física del sonido, en las ondas y sobre todo en sus matemáticas. Desde Pitágoras y su famosa teoría de la música de las esferas, miles de científicos y no pocos divulgadores de YouTube siguen maravillados por cómo ciertas relaciones aritméticas parecen esconderse detrás de los sonidos bellos, de la música que nos emociona. Una especie de proporción áurea musical. Sería una enorme lástima descubrir que quizás todo esto no sea más que una de las mayores mentiras de la historia y en la que tantos científicos han caído. Sería una enorme lástima también descubrir que esta visión pueda ser tan solo el enfoque etnocéntrico de considerar natural lo que podría ser no más que el reflejo y el producto de nuestra cultura. Algo que parece desvanecerse en el momento en el que comenzamos a descubrir otras culturas y otras maneras de entender la música. Pero al mismo tiempo, ¿acaso no es cierto que todos los seres humanos compartimos estructuras cognitivas, perceptuales y una biología bastante similar? ¿Cómo podríamos reconciliar estas dos visiones? Es decir, ¿hasta qué punto lo que nos gusta de la música es biología y hasta qué punto es cultura? En este vídeo damos comienzo a una nueva serie en la que exploraremos todas estas preguntas en profundidad, desde la física, la neurociencia, las matemáticas y la antropología. Y trataremos por fin de acercarnos a una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué nos gusta la música? Quédate y lo veremos. Bienvenido a Biomusicology. Hace unos años, algunos de los divulgadores científicos más influyentes del mundo hispanohablante, como CD Ciencia o Javier Santaolalla de Date un Blog, colaboraron con quienes probablemente son los divulgadores musicales más conocidos de YouTube, Jaime Altozano y Alvinch. En esos vídeos intentaron responder desde la ciencia a alguna de las grandes preguntas sobre la relación entre la música y el ser humano. ¿Qué es realmente la música? ¿Cuál es su origen evolutivo? ¿Por qué nos gusta tanto? El problema es que estas no son preguntas sencillas, no caben en un short, ni siquiera en un vídeo de 12 minutos, que durante mucho tiempo ha sido el estándar de la divulgación científica en YouTube. Y es precisamente por eso que nació este canal que estás viendo ahora, Biomusicology. La idea era, y sigue siendo, poder hablar de música de una forma completa, holística y sobre todo científicamente informada, pero sin caer en visiones reduccionistas que como científicos hemos adoptado demasiadas veces al intentar dar respuestas rápidas a preguntas profundamente complejas. Y la música es, sin duda, una de ellas. En vídeos anteriores de este canal, que te dejo en la descripción, encontrarás una serie de vídeos que dediqué a criticar la idea expuesta por Jaime Altozano y CD Ciencia de que el ritmo musical surgió por selección sexual. Hoy el tirón de orejas le toca a mi queridísimo Javier Santaolalla, siempre desde el amor, por supuesto. Así que vayamos al grano. Una de las preguntas más importantes que tanto Javier Santaolalla como Alvinch intentaron responder en su vídeo fue esta. ¿Por qué hay sonidos musicales que nos resultan agradables y otros que nos resultan desagradables? La respuesta que proponen es, en realidad, una de las más clásicas y antiguas de la historia de la música y de la acústica. Un sonido musical nos gusta o no en función de si se trata de un sonido armónico. Aunque más que hablar estrictamente de gusto o disgusto, muchas veces encontrarás un lenguaje diferente, el de que ciertos sonidos nos generan relajación mientras que otros nos producen tensión. Pero antes de seguir, y para que nadie se nos pierda, conviene parar un momento y refrescar algunos conceptos básicos sobre qué es el sonido.
porque van a ser fundamentales para entender todo lo que viene después. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de la luz, que es una onda electromagnética, el sonido es una onda mecánica. Es decir, necesita un medio material para propagarse, como el aire, el agua o incluso un sólido. Podéis imaginarlo de forma bastante intuitiva como una serie de masas unidas por muelles. Cuando una vibra, transmite ese movimiento a las demás. Como toda onda mecánica, el sonido vibra a una determinada frecuencia. Cuando esa frecuencia es baja, percibimos un sonido grave. Cuando es alta, lo percibimos como agudo. Las vibraciones más simples posibles son lo que llamamos tonos puros, los mismos que escuchamos cuando golpeamos un diapasón. Desde una perspectiva deliberadamente simplificada, pero muy potente desde el punto de vista pedagógico, podemos pensar en estos tonos puros como los átomos del sonido. Por ejemplo, cuando un diapasón vibra a 440 ciclos por segundo, decimos que estamos escuchando un la. Sin embargo, ese mismo la suena de forma muy distinta si lo tocamos en un piano, en un violín, en una trompeta, en una voz humana o en una campana. Lo mismo ocurre con cualquier otra nota como un re. La pregunta es evidente. ¿Por qué sucede esto? La respuesta habitual es que cada instrumento tiene un timbre característico. Y aunque el timbre es un fenómeno complejo, una parte fundamental de lo que lo distingue tiene que ver con cuántos tonos puros componen ese sonido y con qué amplitud tiene cada uno de ellos. En términos simples, tenemos por un lado la frecuencia fundamental, que en este caso sería el la a 440 Hz, y por otro, una serie de armónicos cuyas frecuencias y amplitudes varían según el instrumento. Son esas diferencias las que nuestro oído detecta y que nuestro cerebro utiliza para reconocer un piano, un violín o una voz humana. De hecho, existe una técnica en música electrónica llamada síntesis aditiva, utilizada desde los inicios del género, que consiste precisamente en crear sonidos desde cero, sumando distintos tonos puros. Si el mundo fuera así de simple, que no lo es pero nos sirve como analogía, podríamos recrear en nuestro ordenador perfectamente el sonido de un piano, de un violín o incluso de una voz humana, simplemente combinando tonos puros con diferentes frecuencias y amplitudes. Y es en este sentido en el que podemos pensar en los tonos puros como los átomos del sonido. Evidentemente hay muchos más factores que influyen en cómo percibimos un sonido, pero calma, tiempo al tiempo, que llegaremos a ello. Y si le das like al vídeo y te suscribes al canal, me ayudas a que lleguemos mucho más rápido. Es el hecho de que escuchemos sonidos cuyos tonos estén separados de tal manera que estos sean múltiples de una frecuencia fundamental, lo que provocaría una sensación de placer a nuestro cerebro. Ahora bien, esta manera de pensar el sonido no es nueva en absoluto. Hace más de 2000 años, los pitagóricos, los seguidores de Pitágoras, plantaron una semilla que todavía hoy sigue influyendo tanto en la ciencia como en la música. Pitágoras es una figura envuelta en misterio, de la que sabemos relativamente poco de forma directa, pero sus seguidores desarrollaron una visión profundamente matemática del mundo. Creían en lo que llamaron la armonía de las esferas, según la cual tanto los intervalos musicales como el movimiento de los cuerpos celestes estaban gobernados por proporciones simples entre números enteros, ratios como un medio, 3/4, 2/3. En algunas interpretaciones, los planetas no solo se movían según esas proporciones, sino que producían una forma de música inaudible, una especie de música espiritual conocida como música universalis, que establecía una conexión profunda entre el orden del cosmos y el alma humana. Este misticismo matemático pitagórico perduró durante siglos, incluso milenios. Un ejemplo fascinante de esta herencia es Johannes Kepler. Kepler estaba profundamente influido por la armonía de las esferas y de hecho dedicó un libro entero a esta idea, Harmonices Mundi. En él intentó encontrar relaciones armónicas entre las velocidades y las órbitas de los planetas. Sin embargo, sus propias observaciones le llevaron a descubrir que el movimiento planetario no obedecía de forma simple a ratios de números enteros. Es decir, fue precisamente su compromiso con esa visión pitagórica y el posterior abandono de la misma lo que le llevó a algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia, las órbitas elípticas de los planetas. Regresando a los pitagóricos, para los pitagóricos, los intervalos musicales no eran simplemente sonidos que se correspondían con ratios matemáticos, eran ratios en un sentido ontológico. Expresaban lo que los intervalos son, su naturaleza más
profunda. Estas ideas las confirmaban empíricamente mediante el monocordio, una cuerda tensada por sus dos extremos que subdividían en distintas proporciones. Si dividimos la cuerda por la mitad, el sonido sube una octava. Si la dividimos en 3 partes, aparece una quinta. Sonidos que cuando los combinamos suenan bellos. Sin embargo, una longitud de cuerda que no se corresponde a estas proporciones simples de números enteros no suena. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo he sido feo, Patricio? Desde que tengo memoria. Pobre cosita fea. Y fijaos en algo clave. Estas divisiones coinciden exactamente con los modos de vibración de la cuerda. Las diferentes maneras mediante la cual una cuerda puede vibrar son las que generarán los distintos armónicos que le darán identidad al sonido. Es decir, si una cuerda tensada con una determinada longitud, tensión y densidad vibra con una frecuencia fundamental de La a 440 ciclos por segundo, ese será el tono principal que percibimos. El siguiente tono, que contribuye al sonido, aparece al doble de la frecuencia fundamental, 2 por 440, es decir, 880 Hz. El siguiente aparece al triple, 3 veces 440, y así sucesivamente. Esta serie de frecuencias, 440, 880, 1320, etc., constituye la serie armónica de la cuerda. Por eso, como descubrieron los pitagóricos, cuando dividimos idealmente una cuerda de una longitud que tomamos como referencia en mitades, tercios, cuartos, etc., cada una de estas divisiones corresponde a un modo de vibración distinto que la cuerda de referencia ya posee ella misma. Y por eso los sonidos no chocan, se fusionan. No hay que olvidar que desde la perspectiva pitagórica estos ratios no eran simples coincidencias físicas como acabamos de comprobar, sino ejemplos de formas platónicas, representaciones ideales de lo que los intervalos musicales son o deberían ser en su forma más pura. El primero en escribir de forma sistemática contra la tradición pitagórica fue Aristóxeno, probablemente el autor más con los pies en la tierra de toda la teoría musical antigua. Aristóxeno se inclinaba hacia lo que podríamos llamar una forma temprana de materialismo ecológico, centrado en cómo las personas reales crean, interpretan y perciben música real. Su postura era clara y radical para la época. El oído, y no las matemáticas, ni la física, debía ser el juez último de lo que constituye una buena o una mala afinación. Visto con cierta perspectiva histórica, resulta casi paradójico que las teorías pitagóricas suelan parecernos hoy más científicas, cuando en realidad la teoría musical desarrollada por Aristóxeno, mucho menos conocida, está bastante más alineada con lo que hoy entendemos por ciencias y humanidades modernas, precisamente por su énfasis en la inducción y el conocimiento empírico, así como la percepción, la experiencia y el contexto humano. Sin embargo, desde el desarrollo del análisis espectral en el siglo XX, ha reaparecido con fuerza una corriente que podríamos llamar neopitagórica, aunque muchas veces no se presenta explícitamente como tal. Esta corriente tiende a explicar nuestra atracción por la música casi exclusivamente en términos físicos, matemáticos o estructurales, relegando el oído, la cultura y la historia a un papel secundario. Ya no se habla de ratios entre longitudes de cuerdas, sino de relaciones de números enteros entre una frecuencia fundamental y sus armónicos, y de cómo estas relaciones serían las responsables últimas del placer que sentimos al escuchar un sonido musical. Y es precisamente aquí donde entra la explicación que Javier Santaolalla ofrece en su vídeo. ¿Por qué, según él, los sonidos armónicos nos resultan agradables? Para sobrevivir hay que optimizar, y optimizar requiere en muchos casos minimizar el consumo de energía, el gasto energético. Ahora vayamos al sonido. Un sonido armónico puro tiene una particularidad, es periódico. Se repite continuamente y con un periodo muy corto, de milésimas de segundo. Se lo estamos poniendo muy fácil al cerebro. Tras escuchar unos pequeños fragmentos del sonido, ya puede interpretar y predecir qué es lo que viene después. Ese sonido, que puede durar unos segundos, no es más que una repetición continua de un mismo fragmento. Se repite el mismo patrón. El cerebro economiza, optimiza recursos y eso le pone a tope. ¿Y qué ocurre con dos sonidos armónicos puros cuyas frecuencias están relacionadas aritméticamente? La suma de estas dos ondas periódicas da una nueva onda periódica, cuyo periodo depende de los periodos de las dos ondas que se suman. Por eso el do y el sol nos suenan de una forma agradable. Son dos sonidos puros cuyas frecuencias están relacionadas
por una equivalencia simple entre números enteros que hace que el resultado final, la onda suma de las dos ondas, sea periódica y por lo tanto fácilmente predecible. Esto genera una onda periódica predecible, lo cual, como sabes, pone muy caliente a tu cerebro. Algo que no ocurre cuando tocas, por ejemplo, un do y un re, que decimos que son disonantes. No guardan una relación aritmética simple. En el vídeo, Santaolalla afirma que los sonidos armónicos, a diferencia de otros, son predecibles. Y añade que al cerebro le entusiasma lo predecible. En razonamiento simplificado sigue más o menos esta estructura. Los sonidos armónicos presentan periodicidad. La periodicidad hace que un sonido sea predecible. Al cerebro le gusta lo predecible. Por lo tanto, al cerebro le gustan los sonidos armónicos. Podemos empezar señalando algunos contraejemplos bastante directos a la idea de que al cerebro le gustan los sonidos armónicos porque son predecibles. Por ejemplo, puedes coger perfectamente un sonido inarmónico, hacerlo sonar exactamente cada segundo y ya tendrás un sonido altamente predecible, pero no por ello agradable. Pobre cosita fea. Según ese razonamiento, el simple hecho de introducir periodicidad temporal debería bastar para que el sonido resultase placentero, y claramente no es así. Más aún, si seguimos esa lógica hasta el extremo, un tono puro, sin ningún tipo de armónicos, debería ser el sonido más predecible posible. Y, sin embargo, para la mayoría de personas resulta rápidamente insoportable. De hecho, miles de personas que padecen tinnitus, entre ellas yo mismo, conviven a diario con un tono casi puro, extremadamente estable y predecible. Y no parece que nuestro cerebro encuentre en ello ningún placer especial. Más bien, todo lo contrario. Y el contraejemplo inverso también es interesante. En ruido blanco, que por definición carece de estructura armónica y presenta una mínima predictibilidad a nivel espectral, es utilizado por muchísimas personas para estudiar, concentrarse, relajarse o incluso dormir. Algo que, si la predictibilidad fuese el factor clave del placer auditivo, resultaría bastante difícil de explicar. Todo esto hace que la afirmación de que al cerebro le gusta lo predecible en sí mismo empiece a chirriar un poco, porque si fuera así, deberíamos observar el mismo principio aplicado de forma general a otros dominios sensoriales. En visión, por ejemplo, existen regularidades, simetrías y patrones altamente predecibles, rejillas perfectas, campos de color uniformes, que no generan necesariamente placer y en muchos casos incluso producen aburrimiento o fatiga perceptiva. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Probablemente Santaolalla se apoya de forma implícita en una familia de teorías muy influyentes en neurociencia cognitiva durante las últimas décadas. Los modelos predictivos del cerebro, el predictive coding, o incluso ciertas interpretaciones del principio de energía libre de Cal Friston. La idea general es que el cerebro tiende a preferir estados que le permiten minimizar la sorpresa. El problema no es tanto el marco teórico en sí, que es potente y útil, sino la extrapolación excesiva de sus conclusiones. Estos modelos no dicen que lo predecible sea automáticamente placentero, ni que el placer emerja directamente de la regularidad. Lo que describen es un sistema mucho más sutil, donde la predicción, el error, el aprendizaje y la recompensa interactúan de maneras que no siempre son intuitivas. Quienes seguís este canal ya lo sabéis. El estudio del sistema de predicción del cerebro aplicado al aprendizaje musical fue uno de los ejes centrales de mi tesis doctoral. Hemos hablado de ello en vídeos anteriores y, como veremos más adelante, la relación entre ese sistema predictivo y el sistema de recompensa, es decir, lo que hace que se te ponga dura, es bastante más compleja y en ocasiones francamente contraintuitiva. De hecho, en no pocas situaciones, el placer puede estar guiado más por la sorpresa que por la predictibilidad. Y aquí es donde, a mi juicio, Santaolalla parte de una interpretación incorrecta del principio de energía libre de Friston. Para quienes no lo conozcáis, Cal Friston es para mucho una de las figuras más influyentes de la ciencia actual, a veces apodado el Einstein del siglo XXI, y un auténtico rockstar académico que ha transformado profundamente las ciencias de la vida con su famoso Free Energy Principle, una propuesta ambiciosa que intenta ofrecer un marco unificado para comprender el comportamiento de los sistemas biológicos. El problema es que, a diferencia de Einstein, que además de brillante era un comunicador excepcional, Friston no se caracteriza precisamente por explicar sus ideas en un lenguaje accesible. La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación. Apertura.
De hecho, incluso dentro de su propio campo hay investigadores a los que nos cuesta mucho seguirle. Así que, si os apetece, podemos dedicar un vídeo futuro a desentrañar el principio de energía libre con algo más de calma. Dejádmelo en los comentarios si os interesarían vídeos más matemáticos. Dicho esto, y de forma muy resumida, lo que plantea Friston es que los organismos tienden a minimizar su energía libre, lo cual puede entenderse como una manera indirecta de mantener la sorpresa de sus estados sensoriales dentro de ciertos límites. En otras palabras, todo organismo se enfrenta a un mundo inherentemente caótico e impredecible, y es a través de la percepción y la acción cómo intenta reducir su incertidumbre sobre ese mundo. Esta idea ha llevado a interpretaciones simplificadas como la de que al cerebro le gustan los estímulos predecibles porque generan poca sorpresa. Y también a una de las críticas más conocidas al principio de energía libre, la llamada paradoja de la cueva oscura. La paradoja se formula así. Si un organismo solo actuara para reducir su incertidumbre, lo más lógico sería esconderse en una cueva oscura y silenciosa donde no haya estímulos inesperados que generen sorpresa. Sin embargo, esta conclusión nace precisamente de una mala lectura del principio. El propio Friston responde a esta crítica con un ejemplo muy sencillo. Cuando entras en una habitación completamente a oscuras y no ves nada, ¿qué es lo primero que haces? Buscar el interruptor de la luz. Encender la luz y ver qué hay en la habitación reduce la incertidumbre, no la aumenta. Es decir, la curiosidad, la exploración y la motivación por aprender no son lo contrario de la minimización de la sorpresa, sino una de las formas fundamentales mediante las cuales un organismo la consigue. Así que, a estas alturas, podemos concluir que la simplificación según la cual al cerebro le atrae lo predecible y que los sonidos armónicos son predecibles no resulta por sí sola una explicación especialmente satisfactoria. Pero la cosa no termina aquí, porque hacia el final del vídeo, Santa Olaya introduce a un neurocientífico para aportar su visión y, en teoría, ayudarnos a despejar definitivamente la duda. A lo que nos contaba Javier y Alvin, pues esto en concreto es algo que se lleva debatiendo durante más de 2000 años. La teoría que tiene más aceptación en la actualidad para explicar por qué nos gustan los sonidos consonantes, y además es la que tiene más apoyo de la neurociencia. Esta teoría se basa en que en los acordes consonantes todas las frecuencias son armónicas. Esto significa que son todas múltiplos de la frecuencia más baja. ¿Y por qué nos gustan los sonidos donde todas las frecuencias son armónicas? Pues se ha descubierto que la voz humana produce sonidos con este tipo de espectro, es decir, donde todas las frecuencias son armónicos. La evolución ha moldeado el sistema auditivo para que responda positivamente, para que nos gusten más este tipo de sonidos. Sonidos que son como el que produce la voz. ¿Podría ser esto verdad? ¿Que nos gusten los sonidos armónicos porque la voz humana sigue la serie armónica? Pues eso lo discutiremos, pero en el siguiente vídeo de esta serie, que creo que este me está quedando ya demasiado largo. Y para no perdértelo, no olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita. Así que ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que existe algún motivo evolutivo por el cual los sonidos armónicos por sí mismos deberían producir placer al escucharlos? Si fuera así, ¿deberíamos observar este fenómeno de forma generalizada en otras especies de animales? ¿O es posible que esta preferencia por la consonancia y los acordes armónicos sea en gran medida un producto histórico y cultural, especialmente marcado en la música occidental? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque de todo esto hablaremos muy pronto en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.